hay casos confirmados de coronavirus en Veracruz. Ayuntamientos deben suspender eventos y actividades públicas. Quedan suspendidas a partir de hoy clases en Veracruz, Boca del Río, Medellín y Alvarado. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, un gusto y placer saludarles con lo más importante de la información generada en Veracruz, en México y el mundo. Qué bueno que nos acompaña, gracias que nos escuche y que nos comparte a través de todas nuestras plataformas. Estamos completamente en vivo desde la ciudad de Jalapa. Recuerde que nos encuentra como Global News México en nuestra página de internet, Global News México en Facebook, en Twitter y en todas nuestras redes sociales. Iniciamos con lo más importante, obviamente vamos a hablar largo y tendido sobre el tema del coronavirus en Veracruz, en México y en todo el mundo. También tenemos otro tipo de información en el ámbito de seguridad. Aquí se la presentamos. Este es un resumen informativo Global News México. El choque frontal entre dos camionetas de carga dejó como saldo 8 personas lesionadas, daños materiales en más de 100,000 pesos, así como el cierre total de la carretera federal Huatusco-Jalapa a la altura del lugar conocido como Los Cocuyos. Debido al fuerte impacto, 8 personas, entre ellas 5 mujeres, resultaron lesionadas, mismas que fueron auxiliadas y trasladadas al hospital de Huatusco por paramédicos. Dicho tramo carretero fue resguardado por elementos de la Policía Municipal, Estatal y Federal. Un juez condenó a 31 años 6 meses de prisión a Miguel Ángel N., responsable del delito de violación agravada, informó la Fiscalía General del Estado de Puebla. En un comunicado, detalló que desde el 2018, el sentenciado atacaba sexualmente a su hija de 15 años de edad, en el domicilio ubicado en la colonia Centro del municipio de Teziutlán, Puebla, bajo el argumento de castigarla por sostener un noviazgo. El órgano autónomo aseguró que dio seguimiento a la denuncia presentada ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Regional, por lo que un juez otorgó una orden de aprehensión. Este fue un resumen informativo Global News México. Es la información policíaca y vamos con temas que tienen que ver con el coronavirus. Por supuesto que a usted le interesa todo este tipo de información. El gobernador del estado, Cuitlahua García Jiménez, por fin hablan del coronavirus. En una acción totalmente irresponsable, se habrían quedado callados durante un mes, durante la emergencia que había estado atendiendo el gobierno federal. El gobierno del estado no había dicho absolutamente nada. Realizaron la cumbre Tajín. Todos los eventos de gobierno del estado que estaban programados se iban a realizar, pero yo no sé qué pasó. Despertaron, alguien les dijo: señores, estamos en medio de una crisis de salud mundial, tienen que hacer algo, tienen que empezar a anunciar a la ciudadanía, y es precisamente lo que están haciendo. A partir de ayer, el gobernador y además el gabinete de salud completo, encabezado por el doctor Roberto Ramos Alor, van a informar diariamente de los avances en materia de la epidemia. Hasta el momento, señaló tajante, directo el gobernador, no hay casos confirmados de coronavirus. Los casos que usted se ve en redes sociales son meras especulaciones, son noticias falsas que quieren abonar al pánico entre la sociedad. Hay que escuchar, nos guste o no, hay que escuchar a la autoridad, toda vez que ha dicho el doctor Roberto Ramos Alor que los únicos autorizados para hablar son los responsables de la Secretaría de Salud, tanto federal como la estatal. Ni siquiera los hospitales privados están capacitados y además avalados para dar instrucciones y además para tomar muestras de coronavirus. Nadie, absolutamente nadie le puede dar a usted información que no sea la autoridad correspondiente. Pero por lo pronto el gobernador ha dicho: en Veracruz, hasta el día de hoy, todavía no hay casos de coronavirus confirmados. Ahorita en este momento no tenemos caso confirmado. De un momento a otro pudiera variar y va a variar, pero en este momento no corresponden las medidas que no tienen efectos. Ya evitar los
eventos que pudieran acumular más de 5,000 personas. Preparen todos los protocolos en cada hospital. Y el doctor se encargó de supervisar. Y ayer en el tercero me informaba, dice, tenemos todos los lugares en todos los hospitales para los casos graves y todos los protocolos para hacer. De 26 personas que están siendo estudiadas, 17 dieron negativos a las pruebas y 9 se encuentran en un diagnóstico. Un caso está en vías de ratificación o rectificación tras ser analizado por una institución privada y posteriormente pasar a el análisis público. Por un mes, las alcaldías de Veracruz deberán suspender actos cívicos y festejos. El gobierno del estado informó de esta medida para los próximos 30 días. Se suspende el aniversario de la expropiación petrolera en Poza Rica, como ya le habíamos adelantado. Además, se suspende la cabalgata en Vega de la Torre. También se suspenden los programas Orgullo Veracruzano y Celebrando Veracruz, que se realizan todos los fines de semana en la Plaza Lerdo de Jalapa. En una carpa se suspenden. Son festivales artísticos que quedan suspendidos hasta nuevo aviso. Escuchemos al secretario de Gobierno, Eric Cisneros. Atendiendo estas medidas de prevención por esta epidemia, queremos comunicarles, y lo haremos de manera oficial también, a todos los presidentes municipales del estado de Veracruz, que las actividades a realizar en sus ferias patronales y también sus actividades cívicas van a quedar suspendidas por lo menos en los próximos 30 días. Ello incluye la conmemoración del Día de la Expropiación Petrolera en Poza Rica, que estaba programada para este 18 de marzo. También terminando esta reunión, platicaré con el alcalde de Vega de la Torre, ya que este fin de semana se realiza o se pretendía realizar un evento, una cabalgata que se ha realizado por muchos años, que es muy grande y que lo que queremos es hacer un tema de prevención. También comunicarles que el programa de los sábados, denominado Orgullo Veracruzano, que se realiza en poco más de 120 municipios del estado de Veracruz y el cual el gobierno del estado asiste a algunos de estos municipios, también queda suspendido de momento. Y otro programa que llevamos aquí en Plaza Cívica, aquí en Plaza Lerdo, Celebrando Veracruz, también todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo, también lo suspenderemos por estos próximos 30 días y, como dice el señor gobernador, iremos evaluando día a día si antes de 30 días o posterior a los 30 días se tienen que tomar algunas otras medidas. También anunciar que las jornadas itinerantes que realiza el gobierno del estado, del registro civil, de los servicios de salud, de educación, del Instituto Veracruzano de las Mujeres, de lo que tiene que ver con los apoyos a cuestiones jurídicas, de notarios y de las actividades que realizamos desde el gobierno del estado, también quedan suspendidas. Y todas las actividades cívicas que se realizan en los municipios, ya el próximo lunes por el resto de los municipios, si no es que antes, como dice el señor gobernador, pues habrá suspensión en las escuelas, pues todas las actividades cívicas también quedarán suspendidas de momento. Entonces iremos anunciando si algunas de estas restricciones se van quitando o si vamos aumentando lo que son las restricciones. Que nos ayuden los compañeros y compañeras de los medios de comunicación para evitar, como hoy lo hizo aquí el señor gobernador, que nos aglomeremos, que busquemos lo más posible no saludarnos físicamente, hacerlo a distancia y que todos coadyuvemos. En más medidas de prevención en torno al coronavirus COVID-19, que ya ha aumentado su cifra en México. En un momento más estaremos hablando de ese asunto. Ha aumentado el número de casos de COVID, de coronavirus en la República Mexicana. Les seguimos comentando que en Veracruz se han suspendido las clases
esto en la conurbación Veracruz-Boca del Río. Se adelantó la suspensión de clases en la zona como prevención ante casos sospechosos de coronavirus, y es que la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín es la que hasta el momento detecta el mayor número de casos sospechosos de coronavirus. En hospitales privados como la Beneficencia Española han llegado enfermos con cuadros que aparentarían ser una enfermedad broncorrespiratoria, aunque no se ha confirmado que sea el coronavirus. Sí han aumentado los casos de influenza y enfermedades respiratorias infecciosas, pero no nada que tenga que ver hasta el momento con coronavirus. En la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, diciembre y enero, pues muchas personas, sobre todo de altos recursos económicos, viajaron a Europa, viajaron a Estados Unidos, a Canadá, y ahí pudieron haber contraído esta enfermedad. No estamos diciendo que se hayan confirmado casos de coronavirus, pero sí son sospechosos, y por lo pronto esa zona, digamos que es la de más alto riesgo, la zona roja que se está denominando, es la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Vamos a esperar hasta que la autoridad confirme si hay algún caso de coronavirus exportado de Estados Unidos, de Canadá o bien de Europa, ahí en la zona conurbada. Se suspenden las clases, se suspenden las guarderías y también las estancias infantiles en Veracruz, Boca del Río y Medellín. Es la voz del gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Y el día de hoy, los datos que ayer se dieron, hemos tomado una decisión con respecto a la región conurbada Puerto de Veracruz, Boca del Río, Medellín y Alvarado, que va a anunciar el secretario de Educación. Lo he invitado porque ya dio una rueda de prensa, pero ahorita con la nueva valoración estamos tomando la siguiente decisión. Sí, adelante, secretario. Muchas gracias, señor gobernador. Buenos días a los medios de comunicación. Como ya se menciona, acabamos de dar una rueda de prensa según lo mandatado por el Diario Oficial de la Federación, que nos mandó la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, queremos anunciar que a partir de mañana, martes 17 de marzo, en la zona conurbada Veracruz Puerto, Boca del Río, Medellín y Alvarado, se suspenderán clases en estos municipios a partir de mañana, martes 17 de marzo, y de igual manera como se había anunciado con anterioridad, y se reincorporan hasta el 17 de abril del 2020. Es el anuncio que tenemos que hacer, y pues reiterarle todas las medidas, decirles a estos municipios que no son como tal vacaciones, es un aislamiento, y tener todos los cuidados, los cuales se han hecho mención, todos los cuidados de higiene que hemos estado mencionando en la rueda de prensa anterior. Muchas gracias. La Universidad Veracruzana también adelantó la suspensión de clases en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Luego de este anuncio, la rectora Sara Ladrón de Guevara informó que siguen trabajando en coordinación con las autoridades de salud y del gobierno del estado para garantizar la salud de la comunidad universitaria, por lo cual suspendemos clases, actividades académicas únicamente en la región Veracruz-Boca del Río a partir de hoy martes 17 de marzo hasta el 17 de abril, publicó la rectora Sara Ladrón de Guevara en sus redes sociales. Esto es el anuncio de la rectora en torno a las clases. En un comunicado, la normal veracruzana Enrique C. Repsamen informó a la comunidad académica que se adelantará el periodo vacacional del 23 de marzo al 17 de abril, acatando el distanciamiento social para evitar los contagios por COVID-19. Repito, esto en la normal veracruzana. Por coronavirus, el episcopado mexicano recomienda suspender misas. Ceremonias dominicales se dejarían de realizar en los templos, parroquias, santuarios y capellanías. Esto en Veracruz. Por supuesto que se están tomando todas las medidas necesarias para evitar el contagio del coronavirus, y al que le dio coronavirus el día de hoy fue al dólar, después de la caída de más de 13 puntos porcentuales de la bolsa de Nueva York el día de ayer.
no se registraba una pérdida para el Dow Jones desde el crack de la bolsa de los Estados Unidos por ahí de 1987. No se había visto una pérdida tan grande. El día de hoy, por supuesto que esa pérdida le pegó a todos los mercados, todos, absolutamente todos los mercados europeos, asiáticos y americanos les pegó esta situación, la caída del dólar, la caída del cierre de la bolsa de Nueva York el día de ayer. Hoy está abriendo con una ligera ganancia, pero le está pegando sin duda alguna al dólar en nuestro país, al precio del peso con relación al dólar. El día de hoy se está vendiendo en 23 pesos con 18 centavos. Se espera que más adelante la Reserva Federal de los Estados Unidos solicite un rescate financiero por supuesto, los diputados a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por más de 800 mil millones de dólares para rescatar a los bancos, las aerolíneas, las empresas, a los empresarios, a las industrias, porque Estados Unidos podría caer en recesión económica. Y usted sabe que si Estados Unidos cae, se lleva al resto del mundo en las espuelas. Así las cosas. Y bueno, pues la información que está ocurriendo en el mundo y por supuesto el dólar que tiene el día de hoy, coronavirus. Vamos a información de los estados. Se cancelan clases en Sonora. A partir de hoy, cines y eventos que congreguen a más de 10 personas, incluyendo bares, antros y lugares en eventos sociales, quedan cancelados. Habla el secretario de Salud. Que quede muy claro. Se cancelan clases en todos los niveles educativos a partir de mañana. 2. Se cancelan todos los eventos y reuniones. Solo se llevarán a cabo aquellas que sean esenciales y no mayores a 10 personas. 3. Se cierran negocios no esenciales como bares, antros, gimnasios, casinos y cines. 4. Se solicitará a la sociedad civil, asociaciones religiosas, entre otras, que suspendan sus reuniones. Y estaremos dando medidas conforme pasen los días para que estén muy atentos todos. ¿El cierre de fronteras cuándo podría, es una posibilidad en alguna otra fase del virus? Hay todo tipo de... Eso en Sonora, y vámonos hasta Yucatán. Estas imágenes que circularon a través de redes sociales que establecen que son las playas en Yucatán. La policía así, de esta forma, retiró a bañistas que no entienden que no estamos en época de vacaciones, sino en época de aislamiento, en época de quedarte en tu casa. Si es estrictamente necesario salir a trabajar, sales y con la misma te regresas a tu domicilio. No es tiempo de andar en las plazas, de andar en las playas. Es momento de cuidar la salud tuya, de tu familia y del que está al lado tuyo. Es momento de ser responsables, es momento de actuar como personas que nos interesa la salud y el bienestar de todos. Si estamos retirados, si estamos en nuestra casa, así no nos contagiamos y no contagiamos a las demás personas, sobre todo a los adultos mayores, a las personas vulnerables con alguna enfermedad que baje las defensas del sistema inmunológico, como VIH, como diabetes, como otras enfermedades crónico-degenerativas. Así nos cuidamos todos. De esta forma, la policía en Yucatán retiró a las personas que están en las playas, y es que en este puente, en este periodo vacacional que se dio en este puente largo de viernes hasta el día de ayer, muchas personas aprovecharon para abarrotar las playas. En Veracruz, en Boca del Río, las playas estuvieron llenas. En Acapulco hubo el 97% de ocupación hotelera. Imagínese usted la irresponsabilidad de las personas para salir en esta época de epidemia. Y a pesar de que el gobierno de la República diga que no hay que todavía suspender eventos públicos, en uno debe estar la cordura, el sentido común, y no llevar y no exponer a tus ancianos y a tus niños, porque son los grupos vulnerables, a este tipo de situaciones. Vamos a escuchar cómo los corre de la playa la policía yucateca. Buenas tardes, deseo reiterar que no se trata de vacaciones, sino de una medida de contingencia para favorecer el aislamiento y que las familias permanezcan en casa.
Así que les pedimos de la manera más atenta retirarse de la playa y de los lugares públicos. Por favor, retirarse de la playa y de los lugares públicos. Buenas tardes, deseo reiterar que no se trata de vacaciones, sino de una medida de contingencia para favorecer el aislamiento y que las familias permanezcan en casa. Así que les pedimos de la manera más atenta retirarse de la playa y de los lugares públicos. Por favor, retirarse de la playa y de los lugares públicos. Buenas tardes, deseo reiterar que no se trata de vacaciones, sino de una medida de contingencia para favorecer el aislamiento y que las familias permanezcan en casa. Eso es en Yucatán. En Tamaulipas se ha confirmado el primer caso de coronavirus. En materia nacional, por supuesto, también le comentamos a usted que he verificado de Notimex. Es muy importante que usted lo siga a través de las redes sociales, que no siga cuentas falsas ni noticias falsas. Verificado de Notimex. La agencia desmiente fake news publicadas en todas las redes sociales como Facebook, como Twitter, por supuesto también. Ayer desmintió al historiador Enrique Krause, que en su afán de pegarle al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador publican cualquier tontería sin verificar, y Krause publicó esta fotografía de un evento de Vive Latino del 2017, no del 2020. Mucha atención con las noticias falsas que se están generando, porque la oposición al gobierno es lo que quiere, desestabilizarlo, y va a buscar cualquier forma de hacerlo. No estamos defendiendo al inoperante gobierno de esta 4T, no lo estamos defendiendo, simplemente hay que señalar las cosas como son. Información nacional que tiene que conocer usted, por supuesto, lo que ha dicho hoy el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Mencionó que se destinarán casi 3.500 millones de pesos para combatir el coronavirus. Además, confirmó el día de hoy que ya hay 87 casos confirmados de COVID-19, 171 casos sospechosos. Quien es sospechoso se le hace la prueba, pasa de categoría de caso descartado a caso confirmado por la explicación de sus síntomas que, bueno, pues se da en esta enfermedad. Hay que señalar que en los aeropuertos de México ya todos los vuelos que llegan a la Ciudad de México son inspeccionados con termómetros de radar infrarrojos. Se detecta la temperatura. Si sobrepasas una temperatura que es la estándar, si tienes más temperatura de lo normal, más elevada, inmediatamente pasas al aislamiento. En México ya se está realizando esta inspección a los vuelos. Escuchemos al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, a quien le fue como en feria el día de ayer por decir que AMLO no podría contagiar el virus el contagio del coronavirus, ¿verdad? Es la redundancia, porque él lo que contagiaba era moral, era positivismo. Entonces todo mundo le dijo: oiga, ya siéntese, señor, mejor dedíquese a hablar de temas que tienen que ver con cuestiones técnicas, con cuestiones médicas, que además lo está haciendo muy bien Hugo López-Gatell, y deje de meterse en politiquerías y decir que el presidente casi es un santo, es un dios, de que él no transmite. ¿Cómo no va a poder transmitir el virus si es un ser humano como cualquier otro? Se le fueron las cabras a Hugo López-Gatell por la adoración que le tienen a su jefe, al presidente Andrés Manuel López Obrador, y se metió en camisas de 11 varas, en temas que él no se debe de meter, y le fue como en feria. Ya ayer, obviamente, los oportunistas, como son Movimiento Ciudadano y el PAN, ya pedían hasta su renuncia, pero lo cierto es que está haciendo un gran trabajo el subsecretario de Salud del gobierno federal, que el día de hoy confirma la cifra que le estoy recordando: 87 casos ya de COVID-19 en México. Una última cosa. Esta no va a ser una epidemia corta. Ya lo hemos dicho, pero quiero volverlo a dejar muy en claro.
hemos dicho que la epidemia puede durar cuando menos 12 semanas, que es lo que duró en China. Llegó a un punto máximo, más o menos a la mitad de esas semanas, y luego empezó a descender. No necesariamente por las medidas de contención extremas que se tomaron. Ya vendrán los estudios serológicos, que son los estudios en donde a una muestra representativa de la población se le toma sangre y se analizan los anticuerpos para ver si desarrollaron defensas, desarrollaron inmunidad, y se verá la enorme proporción, el enorme porcentaje de personas que fueron infectadas a pesar de no haber tenido enfermedad. ¿Cuánto se va a destinar para contender con esta epidemia? Y hemos comentado que anticiparíamos una cifra de casi 3.500 millones de pesos en los distintos insumos. Y esto también nos permite poner en perspectiva la necesidad. La necesidad fue calculada con una base técnica y con colaboración de todos los que están involucrados en la coordinación de esto. ¿Quiénes son esos todos? Y lo menciono también porque esto es importante. Contender con una epidemia requiere la participación de todo el Estado, es decir, de todo el gobierno y de toda la sociedad. Ese es un principio fundamental que se conoce desde hace muchos años para tener una respuesta efectiva. En México está involucrado todo el gobierno federal, todo, desde su presidente hasta las últimas organizaciones que pueden existir en la Administración Pública Federal, por supuesto pasando por la Secretaría de Salud, quien coordina, y los distintos organismos que participan en la respuesta. También los gobiernos estatales, y como hemos anunciado, lo anunciamos en el momento real que ocurrió, la Conferencia Nacional de Gobernadores jugó un papel muy importante porque puso al servicio. La voz de Hugo López-Gatell. También el subsecretario habló sobre el 80 y 85% de las personas con COVID que pasan los 10 a 14 días dejan de ser contagiosas y además se recuperan de manera íntegra sin secuelas y pasan a un grupo de personas con inmunidad a esta enfermedad. Una vez que el cuerpo registra esta nueva enfermedad, quedas inmune a ella. Por lo tanto, es importante que se sepa esta información. Una vez pasada la incubación de este virus, ya las personas quedan inmunes a este coronavirus. También el subsecretario de Salud recordó las fases del COVID-19, la importación viral, la transmisión comunitaria, la transmisión diseminada y la epidémica. Donde vemos que hasta el momento tenemos 82 casos confirmados y estos casos confirmados derivan de haber sido reportados inicialmente. Este es el corte de ayer, por cierto, ya lo habían visto algunos de ustedes y saben que lo hacemos todos los días, pero haber analizado y estudiado directamente a 500, casi 580 personas, más las 171 que hasta ayer estaban en estudio. Entonces tenemos casi 700, un poco más de 750 personas que han sido estudiadas como sospechosos. Quien es sospechoso y se le hace la prueba pasa a la categoría de caso descartado, porque la explicación de sus síntomas es otra enfermedad. Pero además tenemos los estudios en la siguiente diapositiva, de los contactos, que también son estudiados y son evaluados y están en un periodo de observación y que ya suman más de 370 contactos. Es decir, y lo que podemos apreciar, y lo seguimos poniendo por transparencia en el lado izquierdo, el derecho de la diapositiva, es el número de casos acumulados. Pero siempre nos gusta que vuelvan a reflexionar sobre lo que significa ese número. Vemos ahí que se han acumulado 167.500 personas que en algún momento tuvieron la enfermedad COVID, la enfermedad por el nuevo coronavirus 2019. Y estas
esa cantidad de personas va a ir creciendo todos los días, en la medida en que estamos viendo la historia de una epidemia desde su inicio, conforme va ocurriendo. Pero todas y todos debemos tener absolutamente claro que no quiere decir que en un momento dado del tiempo. El subsecretario de Salud ha dicho el día de hoy que van a inyectar 3.500 millones de pesos en contra del COVID-19. Esta epidemia, dijo, duraría 12 semanas. Así que a estar alertas, a encerrarse en su casa. Si tiene que trabajar, hágalo, pero de inmediato refúgiese en su hogar. También dijo el subsecretario de Salud que no se suspenden las giras del presidente Andrés Manuel López Obrador, no por lo menos este fin de semana. El presidente no entiende que debe de dejar de hacer estos eventos públicos. Él dice que va a asistir a Oaxaca este fin de semana. Solo acudirá con habitantes de Guelatao, allá en Oaxaca. No hará más eventos públicos, pero la gente tampoco entiende que no debe de abrazarse, que no debe de besarlo, y él tampoco entiende que no debe de abrazar ni besar a las personas. Es una necedad, pero de manera impresionante. Es grosera esta necedad, tanto de la gente que lo va a ver, como del propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Irresponsable un lado, como tan irresponsable el otro. México sigue el reglamento sanitario internacional por coronavirus. Cuando sea necesario de suspender la gira y las actividades públicas del presidente, se harán. Así lo dijo el subsecretario de Salud. También informó que sabotearon el número 01800 de atención al coronavirus. Denunció que se habló, hace algunos días hablaron para alertar de casos que no habían. Entonces también entra la irresponsabilidad de la gente, saboteando un número que solo se tiene que utilizar para emergencias. También la gente haciendo bromas como si estuviera el horno para bollos. Qué irresponsables son algunas personas. También el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el momento en el que Hugo López-Gatell le diga que tiene que suspender, él va a suspender operaciones. En temas financieros, le recuerdo que el dólar se está vendiendo en un nuevo precio récord del día de hoy, 23 pesos con 24 centavos. Al mayoreo llegó a cotizar un máximo histórico de 23 pesos con 18 centavos. En este momento se vende en 23 pesos con 24 centavos, máximo récord histórico en nuestro país. Wall Street, la bolsa de Nueva York, la más importante del mundo, se desploma más del 12%. Fue su peor día el lunes de ayer desde 1987, cuando se registró el crack de la bolsa que quebró a todo Estados Unidos. Hubo suicidios, hubo personas que se quitaron la vida, hubo muertes, hubo empresas que quebraron, multimillonarios que perdieron todo en 1987. Pues esto que sucedió ayer fue muy similar a lo ocurrido en temas económicos, aunque la diferencia de 1987 a ahora es que la Reserva Federal va a solicitar casi $1,000 millones para 100,000 millones de dólares, quiero decir, para su rescate, tanto de aerolíneas, que son las que más van a sufrir con la decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de cerrar los viajes de Europa hacia los Estados Unidos. La Bolsa Mexicana de Valores en este momento se desploma, abre con una ligera baja, y por supuesto que ayer fue terrible. Ayer perdió más del 7% y suspendió operaciones, pero el día de hoy abre con una ligera ventaja, una ganancia marginal que poco a poco ha ido perdiendo y se desploma. En información también nacional, la Universidad Autónoma de México, el Politécnico Nacional y además la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, han suspendido actividades presenciales por el tema del coronavirus. Anoche y hoy por la mañana, primero el Instituto Politécnico Nacional, después la Universidad Autónoma de México y después la UNAM, suspendieron clases de manera paulatina a partir de hoy por el tema del coronavirus. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció que en la Ciudad de México se suspenden los eventos masivos por el coronavirus. Eso lo hubieran hecho desde el fin de semana pasado, donde asistieron casi 120,000 personas al Vive Latino. Vaya usted a saber cuántos se infectaron ahí en el Vive Latino, pero había que ver a Guns N' Roses. Cancelaron también ya
eventos turísticos en Acapulco, eventos turísticos en Cancún y también eventos culturales en todo el país por el tema del COVID-19. Se cancelan conciertos, se cancelan festivales, se posponen también, por supuesto, en México y en otros estados de la República Mexicana. Es lo que tiene que saber en torno a estas medidas a nivel nacional. Y ahora sí, señoras y señores, vamos con el chisme bueno. Vamos con el tema internacional. Ayer Nayib Bukele, este dictadorzuelo que se apoderó de la Asamblea Legislativa de su país con militares, recuerda usted la semana pasada, bueno, ya le está siguiendo los pasos a los dictadores como Nicolás Maduro, como Evo Morales. Ya Bukele ya es un dictadorzuelo del Salvador. Resulta que este señor quiere legitimar su gobierno por todas las fallas que ha tenido ante su pueblo. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues peleándose con cualquier nación, y le gustaron para tontos los mexicanos. Nuestro país, que le dio a través del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿se acuerda usted? 30,000 millones de dólares para rescate de los migrantes, porque como este señor es un verdadero inútil, no ha podido frenar la migración de su país hacia los Estados Unidos, y los salvadoreños que salen de este país, pues vienen, pasan por México, causando, pues lo que usted ya sabe, un tema de crisis humanitaria muy importante. Y como no ha podido, pues quiere legitimarse de alguna u otra manera y se pelea con el gobierno que le ha tendido la mano. Así es este tipo de personas. Resulta que ayer Bukele se peleó con el gobierno mexicano porque el presidente de El Salvador acusó al gobierno de México de ser irresponsable al asegurar que querían mandar un avión a su país con 12 pasajeros infectados de COVID-19. ¿Será que el COVID le infectó el cerebro a este señor? Nunca dijo cómo sabía, nunca, solamente puso este tuit que generó un conflicto diplomático. Dice: el vuelo de Avianca procedente de México hacia San Salvador, que sale a las 4 de la tarde y que arribaría a nuestro país a las 6:50, trae 12 casos confirmados de COVID-19. El avión no podrá ingresar al país. Le pido a toda la gente que piensa abordar ese vuelo que no lo haga. Es irresponsable por parte del gobierno mexicano que no adopten medidas para prevenir que estas personas vuelen y contagien a las demás. Fue lo que dijo este señor. A este tuit le contestó Marcelo Ebrard: presidente Bukele, el vuelo de Avianca que menciona se canceló porque se suspendieron todos los vuelos a San Salvador. ¿Podría usted compartirnos cuáles son los 12 casos de coronavirus que menciona y dónde se confirmaron? Es lo responsable en este y en cualquier otro caso. Publicó en su red social el canciller Marcelo Ebrard. Siguió contestando y siguió bufando Nayib Bukele. Dijo que era imposible que le hubieran hecho pruebas de COVID-19 a estos pasajeros, que era imposible, que México estaba ocultando información, a lo que volvió a responder Ebrard: presidente Bukele, los pacientes salvadoreños a los que usted se refiere, que son 12 salvadoreños que iban en este vuelo, la gente empezó a decir que tenía coronavirus porque llevaban tapabocas, pero ellos pasaron el filtro de revisión de la temperatura y no llevaban nada. No tenían pruebas de COVID anteriores y tampoco presentaban síntomas para que usted diga que son infectados de coronavirus. Insistimos, ¿quién le dijo a usted que eran 12 casos confirmados de coronavirus? A lo que el Bukele jamás respondió. Se le acabaron los datos a Bukele. Nunca supo explicarle al gobierno mexicano de dónde había él sacado esta información para decir que eran pacientes infectados. Así el conflicto de ayer entre El Salvador y el gobierno mexicano. En un hecho sin precedentes, el brote de coronavirus ha causado una pérdida importante en la economía de los Estados Unidos. La Unión Europea, en una decisión histórica, hay que decirlo, nunca se había presentado esta situación, han cerrado sus fronteras. Ni en la Segunda Guerra Mundial se cerraron fronteras en Europa, pues ahora sí. Países europeos están cerrando sus fronteras unos con otros.
La Unión Europea cerró este martes a mediodía sus fronteras con el exterior durante un mes para luchar contra la epidemia. Todos los viajes entre países no europeos y la Unión Europea quedan suspendidos durante 30 días. Nadie entra y nadie sale de Europa. Esto lo anunció Francia a través de su presidente Emmanuel Macron, que además anunció medidas para salvaguardar la economía de este país. Dijo que le van a inyectar 3,000 millones de euros a los comercios, a la industria y por supuesto también a las líneas aéreas. Emmanuel Macron a partir de ayer suspendió los pagos de electricidad, de gas, los pagos de créditos bancarios. Todo lo va a absorber hasta que termine la crisis del coronavirus en Francia. El gobierno, así lo anunció ayer Macron. Desde ayer a mediodía y al menos por 15 días la circulación de personas en Francia será reducida, indicó Emmanuel Macron en un discurso a la nación transmitido por la televisión. Se sancionará toda infracción a la violación de las leyes sanitarias. Y es que Francia vivió un momento de crisis este fin de semana. Muchas personas violando la cuarentena en Europa salieron a los bares. Los franceses les dio como que la sed de esa de la mala y el sábado y domingo salieron a los bares, salieron a los teatros, a los restaurantes, en algo que no se debió hacer. Italia supera los 2,000 muertos. Las últimas cifras en Italia confirman que el país es el segundo en el mundo en casos después de China. Ha superado ya la barrera de las 2,000 muertes y suma 2,158 tras haber aumentado a 349 el número de fallecimientos, 349 fallecidos en Italia. Y por supuesto que la periodista Valentina Larraqui ayer dio su reporte de lo que estaba viviendo en Italia. Suman ya 23,073 muertos. Casi 3/4 de los fallecidos se hallan en las regiones de Lombardía, donde se cuentan con 14,649 casos positivos de coronavirus. En España se cerraron las fronteras. También, por supuesto, declararon que cierran las fronteras. Nadie entra y nadie sale en España, que también es el segundo país después de Italia en confirmar más casos de coronavirus. Alemania ya por fin anuncia medidas, ha limitado ya su vida pública. Portugal también ha limitado ya la vida pública. En fin, todos los países europeos están cerrando sus fronteras unos con otros. Así las cosas. Y bueno, pues es lo que está aconteciendo. El Papa Francisco, vamos con información del Papa Francisco. Ayer por fin sorprendió el Papa Francisco, salió a recorrer 2 iglesias allá en Roma. Y además oró frente a un Cristo que, dice el Papa Francisco, fue el que ayudó para acabar la epidemia, la peste bubónica que mató más de 6 millones de italianos. Vean ustedes, estas son las imágenes que llegan de RT en español. Ahí está el Papa Francisco orando frente a un crucifijo allá en 2 iglesias en el Vaticano. Además rezó, dicen, el Papa Francisco para que se acabe ya la pandemia del coronavirus. Así las cosas en Italia. También a través de RT en español llegaron también imágenes muy importantes donde los pasajeros de un avión que volaba desde Arabia Saudita a la capital del Líbano, en Beirut, golpearon a unos bromistas que se dedicaban a estornudar a otros pasajeros. Se les hizo muy gracioso a estos pasajeros empezar a toser en el avión y a toser a los vecinos de asiento, y les dieron una tunda como para ellos. Vean ustedes las imágenes.
Qué barbaridad, no cabe duda que hay gente que no tiene cerebro en este planeta. También a estos graciositos les dieron una tunda, pero también la que se hizo viral fue una youtuber que lamió el retrete de un avión y le puso a su historia de Instagram Coronavirus Challenge, como si fuera mucha gracia esto del coronavirus, que es una verdadera pandemia, y muchos jóvenes irresponsables están pues tomando esto a guasa, tomando esto a broma. Yo veo en las redes sociales sobre todo que hay mucha guasa, hay mucha broma. Es cierto, hay que tomarte las cosas con humor porque dejaríamos de ser México si no hubiera memes, si no hubiera diversión en este asunto para algunas personas, pero hay unos que ya exageran. Hay influencers, hay youtubers descerebrados que creen que es gracioso tomarse una fotografía de vestidos así como si fueran pues personas especialistas en atender epidemias. Así ya ve que se ponen trajes completamente blancos de hule, herméticos, se ponen máscaras especiales. Sí, hay muchos youtubers que se les hace muy gracioso, muy simpático tomarse selfies así como eso. Y vean ustedes esta imagen de una youtuber que también ya están pues a punto de aplicarle sanciones por burlarse del coronavirus. Mire esta descerebrada, perdone usted la expresión, pero es lo que es. El Coronavirus Challenge, y a ella se le hace muy fácil lamer la taza de un avión para que le dé coronavirus. Imagínese usted cuando estamos en una pandemia y han muerto miles de personas por esta enfermedad, o esta nueva enfermedad, esta nueva cepa de coronavirus ha representado la muerte para otras personas. Pero a esto se les hace muy fácil pues burlarse, ¿verdad? Burlarse de esta situación de emergencia que se está viviendo en el mundo. Así las cosas, y bueno, pues lamentable lo que sucede con este tipo de informaciones. Bueno, ya para finalizar, vámonos a temas políticos. Vamos a volver a escuchar al presidente, al gobernador Cuitlahua García Jiménez. Quiero decir al gobernador Cuitlahua García Jiménez, vamos a escucharlo porque habla sobre el recorte millonario que plantea para los partidos políticos en esta etapa que se viene. A partir de noviembre tendremos elecciones y vamos a ver si sigue el tema del coronavirus, pues vamos a ver si esto pues continúa con todos los planes de que en noviembre inicien los procesos electorales de cara a las elecciones del 2021. Cuitlahua García Jiménez justificó una propuesta para disminuir de manera significativa las aportaciones a los partidos políticos. Las elecciones a alcaldes y diputados en el 2021 costarían 1.230 millones de pesos al Estado. Busca cambiar el código electoral y reformar la Constitución para ahorrar mínimo 500 millones de pesos. Le van a recortar el billete a los políticos. Ojalá y se pongan las pilas los legisladores y sí la aprueben. Basta ya de mantener esta bola de holgazanes buenos para nada con el dinero del pueblo. Escuchemos la propuesta. Vamos a hacer un esfuerzo grande en esta etapa que va a entrar, o sea, el escenario 2, en algún momento estaremos en el escenario 2 y ahí estaremos tomando otras medidas, pero hay que ir previendo, que tiene que ver con los recursos. ¿Cómo a futuro, o sea, dentro de un año, las medidas tomadas hoy van a repercutir? Hablo en materia económica. ¿Sí? ¿Qué tendremos que hacer dentro de un año? ¿Sí? Para que mitiguemos las decisiones que pudieran tener esa repercusión y se tengan que tomar en unas semanas, mañana, pasado, no sé,
que según como vaya transcurriendo el problema del coronavirus, ¿qué hacer? Bueno, pues tenemos que desde ahorita empezar a idear cómo tener recursos para mitigar esa situación. ¿Y por qué nos tenemos que adelantar tanto? Y bueno, pues eso va a ser hasta el otro año. Sí, pero los recursos, recuerden que se planean año con año. Entonces, más vale ahorita cómo hacerle. Necesitamos ahorrar. Y entonces, desde que inició todo esto, se los digo, de enero, empezamos, me reuní con el secretario de Cefiplan, ¿sí?, para que vayamos ideando algunas medidas de ahorro donde no toquemos, obviamente, las actividades importantes de gobierno. ¿Sí? Y una de ellas es, pues, el periodo electoral. Tiene que ver con el gasto electoral. Queremos conminar a partidos, a gente de la política, a que nos ayuden a diseñar un esquema de ahorro en el gasto electoral. Ya esto no es de ahorita, viene ya algunos planteamientos que empezamos a hacer, pues también con los expertos en la materia. Vamos a hacer esta invitación a que los consejeros electorales del OPLE tomen el tema en sus manos y vamos a invitar a los que tienen esa atribución de tomar esa decisión, porque se te va a tener que reflejar en leyes electorales, como el Código Electoral de Veracruz, ¿sí?, al presidente de la Junta de Coordinación Política para que se lleve el tema, a la presidenta de la Comisión de Hacienda para que se lleve el tema y empiecen a idear las propuestas. ¿Cuál es la idea? La siguiente, si podemos poner el plan, nada más para decirle, hicimos un ejercicio. Oiga, y pues ya prácticamente con esta información nos vamos. ¿Qué es lo nuevo? Que Estados Unidos acaba de anunciar que se mantiene en emergencia nacional por el COVID-19. Emergencia nacional se mantiene en Estados Unidos. También lo más nuevo es que el secretario de Educación de Veracruz, Senyasen Escobar, está anunciando que se mantienen las medidas de suspensión. Dice el secretario de Educación, Senyasen Escobar, ha dado a conocer más medidas por el tema del coronavirus. Informó que docentes y personal administrativo también deben estar en aislamiento preventivo. Se suspenderán labores en planteles también de docentes y de personal administrativo. Dice el secretario de Educación que se suspenderán labores para personal docente. La medida no aplica para las delegaciones. Para las delegaciones dice que no va a aplicar esta medida, que los administrativos en las delegaciones seguirán trabajando normalmente, pero aplicará para profesores y administrativos que dejarán de laborar a partir del 24 de marzo. El personal de las oficinas en delegaciones de la Secretaría de Educación de Veracruz continuará trabajando de manera normal, aunque se van a extremar las medidas de precaución. La distancia, la sana distancia que está promoviendo la Organización Mundial de la Salud se va a aplicar, además de medidas de higiene en todas las oficinas. También se está descartando que México cierre sus fronteras a otros países, como ya se está registrando. Dice también la delegación a través de Manuel Huerta Ladrón de Guevara que no se suspenden los programas sociales, ni tampoco se suspenden las entregas de becas para los adultos mayores y los jóvenes construyendo el futuro, y todas esas becas que usted conoce se siguen manteniendo. Y antes de irnos le comento que nuevamente la Bolsa Mexicana de Valores está suspendiendo operaciones este día.
ha suspendido la Bolsa Mexicana de Valores la sesión de remates de este martes por movimientos extraordinarios por un periodo de 15 minutos. La mañana de este martes se volvió a dar. El índice de precios y cotizaciones, el IPC, inició la sesión con una caída de casi 6%. Por lo cual, a través de su cuenta de Twitter, la Bolsa Mexicana de Valores ha informado que, conforme a su manual operativo, se suspende la sesión de remates por movimientos extraordinarios superiores al nivel 1, que se considera una suspensión por un periodo de 15 minutos o hasta que así se considere. Ay, Dios mío, el peso mexicano con coronavirus, y eso pues obviamente nos afecta a todos. Lo interesante del asunto aquí es que, a pesar de que el dólar está en más de 23 pesos, el precio de los combustibles ha bajado, pero algunos abusivos, como en el caso de Jalapa, no lo bajan. O sea, ellos quieren seguir ganando y ganando y ganando, a pesar de que a nivel nacional el precio de los combustibles debería de estar unificado a 16 pesos, menos de 17 pesos, no. Hay abusivos gasolineros que lo siguen manteniendo su precio en 18 pesos, a pesar de que el precio del petróleo ha bajado por todas las contracciones internacionales. Y también hay que decirlo, Arabia Saudita mantiene el precio del petróleo muy bajo porque así le quiere pegar al mercado estadounidense, porque lo quieren acabar. Aprovechar que Estados Unidos está débil y le quieren pegar con tubo al mercado liderado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pues amigos, creo que hemos llegado al final. Le hemos presentado un resumen que esperemos le sirva, le sea de utilidad. Lo único que le podemos decir es que seguimos en estado de emergencia nivel 1. Esto quiere decir que las actividades no se reducen todavía. Las actividades a la intemperie en la vía pública no se reducen por parte de las autoridades de la Secretaría de Salud. Esto va a cambiar la próxima semana seguramente, donde ya nos van a pedir pues guardar cuarentena en nuestros hogares, toda vez que el virus irá creciendo paulatinamente. Se registrarán casos en Veracruz, pero lo importante, le insistimos, como lo hemos venido diciendo durante toda la semana y durante todo el tiempo que la pandemia se ha extendido, es importante no caer en compra de pánicos. La gente está dejando los supermercados sin comida, sin papel higiénico, sin geles antibacteriales, sin toallitas sanitarias, sin toallitas de estas húmedas antibacteriales. ¿Por qué? Vaya usted a saber. Lo cierto es que hay muchas personas que no entienden que no hay por qué caer en pánico. Simple y sencillamente adoptar las medidas de seguridad que nos vayan dando las autoridades. Si usted no tiene nada que hacer en la calle, quédese en su casa. Quédese en su casa, no pasa nada, ahí no se infecta, no infecta a las demás personas y el porcentaje de contagios se reduce. Por favor, no le haga caso a nadie. No le haga caso absolutamente a nadie. El que le mande la cadena de WhatsApp, no lo pele, bórrelo, ni abra ese mensaje. Si la comadre le manda un audio que esté circulando, ni lo abra. Si el vecino le dice, oye, mira este caso que está reportando fulanito que ya le dio coronavirus, mentira. Nadie le puede decir a usted que tiene coronavirus, o que el vecino tiene coronavirus, o que él sabe que tiene coronavirus. Nadie. Los únicos que le van a decir a usted que el coronavirus está confirmado y que hay tal caso en tal lado son las autoridades federales y ahora por fin las autoridades estatales, que ya despertaron después de 4 meses de la epidemia del coronavirus que empezó en China, que por cierto China ya levantó su alerta epidemiológica, donde ha iniciado esta contaminación viral. Ya ellos están saliendo del problema después de 4 meses. Ellos empezaron en diciembre, enero, febrero, marzo. Después de 4 meses, China logra erradicar la epidemia. Ahora la Organización Mundial de la Salud está determinando el centro de la epidemia, de la pandemia, en Europa. Y de ahí se va a trasladar seguramente a América. Y es una evolución normal
que tiene cualquier enfermedad. Lo importante aquí es mantener la calma y escuchar las recomendaciones. A mí me llegan muchas imágenes, muchos audios, muchos videos de personas que están diciendo, no, es que yo sé de un caso de coronavirus. Mentira, nadie puede saber del caso de coronavirus. ¿Sabe cómo puede usted acceder a casos de coronavirus oficiales? Haciéndose una prueba en el sistema de salud, y no en todos los hospitales públicos se pueden hacer esas pruebas, solo los avalados por la Organización Mundial de la Salud. Hay que decir también que la Organización Mundial de la Salud tiene un grupo de especialistas internacionales en la Ciudad de México, que son los que están asesorando a el secretario de Salud y al subsecretario Hugo López-Gatell, y ya a través de ellos baja toda la instrucción a todos los estados. Ese es el procedimiento formal. Tampoco le haga caso a algunos periodistas que están nada más alarmando, como presentábamos hace unos momentos a Enrique Krause, que él no es ninguna autoridad para determinar si se contamina o no la gente de coronavirus. Él no es nadie para decirlo. Quien lo dice debe ser la autoridad, la Organización Mundial de la Salud. En fin, me explico, no haga caso a noticias que lo único que quieren es provocar pánico, provocar zozobra y, por supuesto, hay que decirlo también, desestabilizar a un gobierno que está haciendo todo con las patas, pero que en el tema epidemiológico lo están llevando de manera responsable. El único que no entiende y que es un necio y que va a seguir siendo un necio toda la vida es el propio presidente, porque en lugar de adoptar las medidas, porque sabe que la gente lo sigue, o sea, el presidente diciendo algo, la gente inmediatamente lo va a seguir y va a acatar lo que le digan. O sea, si él sigue saliendo, si sigue exponiendo, sigue besando gente, la gente lo va a seguir besando y abrazando. Pero si él dice, señores, a partir de ahora, 0, no nos acercamos porque ustedes deben de guardar la distancia, la gente que lo sigue lo va a entender y lo va a hacer. Pero bueno, de ahí para abajo, me parece que las autoridades técnicamente y científicamente de la Secretaría de Salud lo están siguiendo al pie de la letra. Y pues con esas recomendaciones, con esas sugerencias, cualquier cosa escríbanos y pues nosotros intentaremos resolver sus dudas en la medida de nuestras posibilidades. Lo que sí es cierto es que no vamos a publicar nada que no sea oficial. No vamos a publicar rumores, no vamos a publicar videos de alguien diciendo que tiene coronavirus, no vamos a publicar posteos de Facebook diciendo que tienen coronavirus, que saben y que conocen. No, eso sí no lo vamos a publicar en Global, así que tenga la certeza de que toda la información que usted lea con nosotros va a ser oficial. Gracias a todos los muchachos, a todo el equipo, y nosotros nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Por supuesto, si ocurre algo extraordinario lo estaremos informando. Recuerde que más al rato hay conferencia de salud, estaremos compartiendo la información con todos ustedes. Va a dar conferencia el Sistema Estatal de Salud encabezado por el doctor Roberto Ramos Alor. A partir de ayer las conferencias de salud son diarias para que usted esté bien informado y por las vías que son las oficiales y las que debe usted atender. Gracias y que tenga un excelente día. El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el Frente Frío número 45 se extenderá sobre Baja California y Sonora. Interaccionará con un vórtice de núcleo frío ubicado en el suroeste de los Estados Unidos y con la corriente en chorro, dando origen a la 11ª tormenta invernal de la temporada. Se pronostica un descenso en la temperatura, rachas de viento fuerte y lluvias en el noroeste y norte de la República Mexicana. Además, existe potencial para la caída de nieve o aguanieve en la Sierra de San Pedro Mártir, Baja California, condiciones que se extenderán gradualmente durante la madrugada de miércoles hacia las zonas montañosas de Sonora y Chihuahua. Por otra parte, un canal de baja presión se extenderá sobre el interior del país. Aunado a la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, ocasionará lluvias con intervalos de chubascos, acompañados de descargas eléctricas y posibles granizadas sobre los estados del occidente y centro del territorio nacional. Un segundo canal de baja presión se extenderá sobre el sureste del país, provocando chubascos con tormentas eléctricas en dicha región. Finalmente, una línea seca
se establecerá sobre el norte de Coahuila, ocasionando rachas de viento superiores a 50 km por hora, con posibles torbellinos, chubascos y lluvias puntuales fuertes, acompañadas de granizo en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.